13 de noviembre de 1985, miércoles por la noche, Armero, Colombia. Son las 9 de la noche y la ciudad más próspera del Tolima duerme tranquila. Armero era conocida como la ciudad blanca del Tolima, una ciudad de algodón, arroz y café. 29.000 personas viviendo en una de las zonas más fértiles de Colombia. Los niños ya están en cama, las familias terminan de cenar. Algunos vecinos escuchan música en sus patios. La noche es cálida y húmeda como siempre. Hay una tormenta eléctrica en el horizonte, pero eso es normal en esta región. Los rayos iluminan el cielo de vez en cuando. El trueno tapa cualquier otro ruido. A 50 kilómetros de distancia, en lo alto de la cordillera central, el volcán Nevado del Ruiz lleva horas rugiendo. Pero la tormenta tapa el ruido, y nadie en Armero lo sabe. A las 9:09 de la noche el volcán explota. El calor de la erupción derrite el 10% del glaciar que cubre la cima. Millones de toneladas de hielo, nieve, ceniza y roca se convierten en un río de lodo que empieza a descender por las laderas a 60 kilómetros por hora. El lodo engulle todo lo que encuentra: árboles, puentes, carreteras, y sigue bajando, ganando velocidad, ganando volumen. Durante 20 minutos viaja en la oscuridad de la noche sin que nadie en Armero sepa que existe. A las 11:30 de la noche la avalancha llega a Armero. En 20 minutos, una ciudad de 29.000 personas desaparece del mapa. Más de 23.000 personas muertas en una sola noche. Una ciudad entera sepultada bajo metros de lodo. Y una niña de 13 años atrapada durante 60 horas mientras el mundo entero la veía morir sin poder hacer nada. Pero lo más devastador de la tragedia de Armero no es lo que ocurrió esa noche, es lo que ocurrió antes. Para entender lo que pasó, hay que entender dónde estaba Armero. Era una ciudad próspera en el valle del río Lagunilla, en el departamento del Tolima, en el corazón de Colombia. Una ciudad rodeada de cultivos de algodón y arroz que le habían ganado el apodo de la ciudad blanca. Una ciudad normal, con mercado los jueves, con escuelas, con una iglesia en el centro. A 50 kilómetros de distancia, en la cima de la cordillera central a 5.320 metros de altura, estaba el Nevado del Ruiz, un volcán que llevaba 69 años dormido. Tan dormido que la gente de Armero lo miraba como parte del paisaje, como una postal de montaña en el horizonte, no como una amenaza. Pero el volcán no estaba dormido, llevaba décadas acumulando presión, y desde finales de 1984, los geólogos y vulcanólogos que lo monitoreaban empezaron a detectar señales que no podían ignorarse: terremotos pequeños, emisiones de gases, cambios en la temperatura de las fuentes termales. Todo apuntaba a lo mismo: el Ruiz estaba despertando, y si despertaba con suficiente fuerza, el agua y el hielo del glaciar que cubría su cima se derretiría y bajaría por los ríos hacia los valles, hacia Armero. Lo que muy poca gente sabe es que Armero ya había sido destruida antes por el mismo volcán. En 1595 y en 1845 el Nevado del Ruiz había generado lahares que arrasaron exactamente las mismas zonas. Los registros históricos existían, los geólogos los conocían. La memoria de lo que aquel volcán podía hacer estaba documentada desde hacía siglos. Pero entre una catástrofe y la siguiente pasan generaciones, y las generaciones que no vivieron el desastre anterior no sienten el miedo de quienes sí lo vivieron. Armero se construyó y creció en una zona que la historia ya había señalado como peligrosa, y nadie que tomaba decisiones en 1985 había nacido en 1845. En septiembre de 1985, 2 meses antes de la tragedia, el volcán entró en erupción por primera vez. Sin magma, solo ceniza y gases. Fue un aviso en voz alta. Los científicos lo interpretaron correctamente. Empezaron a preparar un mapa de riesgo volcánico que mostraba exactamente qué zonas serían afectadas si el Ruiz hacía una erupción real. El mapa señalaba con claridad que Armero quedaría sepultada bajo los lahares, los ríos de lodo volcánico. Ese mapa debía presentarse oficialmente el 12 de noviembre, un día antes de la tragedia. No llegó a tiempo, pero el mapa no era el único aviso. En octubre, varios periódicos colombianos publicaron artículos advirtiendo del peligro. Congresistas alertaron en el Parlamento. El profesor Fernando Gallego había dado conferencias públicas prediciendo exactamente lo que iba a ocurrir. Un geólogo llamado Henry Villegas del Instituto Colombiano de Minería declaró que los datos demostraban claramente que Armero se vería afectada, pero que encontró fuerte oposición de intereses económicos. Las autoridades no querían alarmar a la población, no querían afectar la economía de la región, y mientras debatían qué hacer, el volcán tomó la decisión por todos. La noche del 13 de noviembre había una tormenta sobre la región. Los rayos y los truenos tapaban cualquier otro sonido.
A las 9:00